5 días. Eso fue todo lo que pasó entre el momento en que Valentín Lavín Romero cayó herido de muerte en las instalaciones o inmediaciones de la presidencia municipal de Temoac y el momento en que agentes de la Fiscalía de Morelos llegaron por su esposa y por el hombre que dirigía la seguridad pública del municipio. 5 días entre un alcalde asesinado y 2 órdenes de aprehensión. 5 días en los que el edificio municipal pasó de ser sede de gobierno a convertirse en escena del crimen, centro de una disputa política, archivo bajo resguardo y punto de partida de una investigación que ya no miraba solamente hacia los hombres armados que escaparon después de disparar, ahora también miraba hacia dentro del ayuntamiento. La mujer detenida era Marisol N., esposa de Valentín Lavín y funcionaria del DIF municipal. El segundo detenido era Giovanni Emanuel N., director de Seguridad Pública de Temoac. La Fiscalía los colocó a disposición de un juez especializado dentro de una investigación por extorsión agravada, integrada por la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto. La secuencia era imposible de ignorar. Primero, asesinaron al alcalde. Después detuvieron a su esposa y al jefe de la policía. Pero había una frontera que todavía no podía cruzarse. La Fiscalía no había informado que las detenciones por extorsión formaran parte de la carpeta abierta por el homicidio. No había una acusación pública que señalara a Marisol como autora, cómplice o facilitadora del asesinato. Tampoco se había informado que Giovanni hubiera entregado movimientos, horarios o rutas del presidente municipal. Eran 2 investigaciones distintas. Sin embargo, ocurrían en el mismo municipio, involucraban al mismo círculo de poder y avanzaban sobre un terreno donde desde hacía meses se mezclaban amenazas, atentados, policías detenidos, funcionarios bajo sospecha, grupos criminales locales y expedientes que llevaban directamente hasta la familia política del alcalde. Por eso, cuando los agentes cerraron el cerco sobre Marisol y Giovanni, la pregunta dejó de ser únicamente quién apretó el gatillo el 22 de julio. La pregunta empezó a crecer. ¿Quién controlaba realmente Temoac? Para entender la dimensión de lo ocurrido había que regresar 6 meses. A la tarde del 31 de enero de 2026, Valentín Lavín viajaba por la carretera federal México-Oaxaca, a la altura de Amayuca, en el municipio de Jantetelco. Era una ruta conocida para cualquier funcionario de la región, una vía que conecta comunidades, comercios, gasolineras y salidas hacia el oriente de Morelos. En esa zona cerca de una estación de servicio, se escucharon detonaciones. Los agresores se desplazaban en motocicleta. La elección no era casual. Una motocicleta puede acercarse sin ocupar demasiado espacio, rebasar vehículos detenidos, girar en un retorno improvisado y abandonar una vía principal antes de que una patrulla logre cerrar ambos sentidos. En una carretera con accesos secundarios, entradas a poblados y tramos donde el tráfico cambia en cuestión de minutos, la ventaja no está en la potencia sino en la movilidad. Aquel ataque no terminó con la vida del alcalde. Lavín resultó herido, fue atendido y trasladado a un hospital. Su condición fue reportada estable. Después solicitó licencia temporal para recuperarse durante varias semanas. El municipio quedó obligado a gobernar con la ausencia visible de su presidente y con una certeza imposible de ocultar. Alguien había intentado matarlo a plena luz del día. Desde el lado del alcalde, el mensaje era brutal. No se trataba de una amenaza escrita ni de una llamada anónima. Habían seguido o detectado su recorrido. Habían elegido una zona de tránsito y habían disparado contra el vehículo en el que se desplazaba. Desde el lado de quienes organizaron el ataque, el resultado era incompleto. El objetivo había sobrevivido. Y cuando un atentado falla, todo cambia. El sobreviviente modifica horarios, reduce movimientos, revisa quién conoce sus trayectos, cambia de vehículo o de acompañantes, solicita protección. Empieza a mirar de otra manera a los policías que lo rodean, a los funcionarios que reciben su agenda, a los empleados que saben cuándo entra y cuándo sale. Cada llamada parece una posible filtración. Cada motocicleta que se aproxima por detrás obliga a revisar los espejos, pero también cambia la conducta de quienes lo quieren fuera. Un primer ataque fallido obliga a estudiar mejor la rutina, la seguridad y el terreno. Ya no basta con interceptarlo en carretera. El siguiente intento necesita menos improvisación y más certeza. Lavín regresó al cargo. Volvió a ocupar la presidencia municipal de Temoac para continuar el periodo 2025-2027. Volvió a las oficinas, a los actos públicos y a una estructura de gobierno que ya cargaba un historial demasiado pesado. Temoac no es un municipio aislado de las rutas del oriente de Morelos. Su territorio incluye comunidades como Amilcingo y Huazulco, y se encuentra conectado con municipios como Jantetelco, Jonacatepec, Zacualpan de Amilpas y la zona de Cuautla. En esa región, las distancias permiten que un grupo se mueva entre poblados en poco tiempo, utilice caminos locales y se mezcle con el tránsito ordinario antes de que las corporaciones de distintos municipios coordinen una persecución. El control criminal de una zona así no depende únicamente de hombres armados. Depende de información. ¿Quién tiene un negocio? ¿Quién acaba de recibir dinero?
¿Quién transporta mercancía? ¿Qué comerciante se niega a pagar? ¿Qué policía está de turno? ¿Qué patrulla no tiene combustible? ¿Qué cámara funciona? ¿Qué funcionario autoriza permisos? ¿Qué vehículo utiliza el alcalde? ¿A qué hora llega? ¿Cuándo cambia su escolta? ¿Cuándo se reúne la mesa de seguridad? En un municipio pequeño la información no necesita viajar por sistemas sofisticados. Puede salir de una oficina, de una comandancia, de una llamada, de un mensaje o de una conversación escuchada en el lugar correcto. Eso era precisamente lo que volvía tan grave el entorno de Temoac. Antes del asesinato de Lavín, la fiscalía ya había golpeado estructuras que operaban dentro del municipio. En septiembre de 2025, autoridades estatales y federales desplegaron un operativo en Huazulco y Amilcingo. Hubo cateos simultáneos en varios domicilios y fue detenida Andrea Angelina N., conocida como La Patrona, ex tesorera municipal y suegra del alcalde. No cayó sola. Junto con ella fueron detenidas otras personas señaladas como integrantes de una célula conocida como Los Aparicio o Los Huazulco. Las investigaciones incluían delitos como secuestro exprés agravado, delitos contra la salud, resistencia de particulares, secuestro equiparado y portación de armas de fuego. El operativo revelaba algo que en Temoac ya no podía tratarse como un rumor. La estructura criminal investigada no estaba situada a kilómetros del poder municipal. Tocaba a una exfuncionaria, alcanzaba a la familia política del alcalde y operaba en comunidades del mismo territorio que él gobernaba. La responsabilidad penal de Andrea era individual. Su parentesco no convertía automáticamente a Marisol ni a Valentín en culpables, pero para los investigadores, los vínculos familiares y administrativos formaban un mapa que debía revisarse con cuidado. Después llegaron más señales. En diciembre de 2025, 2 policías municipales de Temoac fueron detenidos junto con otro hombre. De acuerdo con la fiscalía, los agentes llevaban un arma distinta de las asignadas para su servicio y enfrentaron imputaciones relacionadas con portación de arma y delitos contra la salud. Las autoridades los ubicaron dentro de una investigación sobre una célula generadora de violencia vinculada con los Huazulco. El problema ya no estaba únicamente afuera de la comandancia. Había policías municipales bajo proceso. Eso alteraba por completo la lectura de la seguridad del alcalde. La corporación encargada de proteger calles, edificios y funcionarios había sido alcanzada por investigaciones de delincuencia. Si dentro de esa estructura existían elementos vinculados con una célula local, cualquier dato reservado podía convertirse en mercancía. Turnos, patrullajes, zonas sin vigilancia, solicitudes de apoyo, movimientos de funcionarios. Meses después, en mayo de 2026, apareció una narcomanta con amenazas contra Valentín Lavín. El mensaje, atribuido a un grupo delictivo, lo acusaba de favorecer a una organización rival y le exigía alinearse. Una narcomanta no es una sentencia, puede contener mentiras, propaganda, intimidación o intentos por justificar una futura agresión, pero en términos operativos sí cumple una función. Hace pública una disputa y coloca al amenazado frente a una decisión: ceder, responder, reforzar su seguridad o continuar como si nada hubiera ocurrido. Para el alcalde, la manta confirmaba que sus enemigos querían convertirlo en objetivo visible. Para los grupos enfrentados, el mensaje delimitaba territorio. Para los habitantes de Temoac, significaba que la disputa ya había abandonado los rumores y estaba siendo exhibida en la vía pública. Y para las autoridades federales, era una pieza más dentro de una investigación que ya estaba abierta. El 24 de julio, 2 días después del asesinato, Omar García Harfuch reveló públicamente lo que hasta ese momento no se conocía con toda claridad. Antes de morir, Valentín Lavín estaba siendo investigado por posibles vínculos con los Aparicio y los Huazulco. Harfuch no dijo que existiera una sentencia, no afirmó que Lavín hubiera sido declarado integrante de una organización criminal por un juez. Informó que se investigaban posibles relaciones con células señaladas por secuestro, extorsión, cobro de piso, narcomenudeo y homicidio en el oriente de Morelos. También explicó que la principal línea analizada por las autoridades apuntaba a una rivalidad delincuencial. El alcalde, según esa hipótesis, habría quedado atrapado en un conflicto entre la célula con la que se le relacionaba y otro grupo rival. Esa era la línea más explosiva. Un presidente municipal no habría sido atacado solamente por ocupar un cargo público. Habría sido alcanzado por una disputa en la que el poder político, la seguridad local y los intereses criminales podían encontrarse en el mismo punto. Pero todavía faltaba reconstruir el ataque final. El miércoles 22 de julio, Valentín Lavín se encontraba en las instalaciones o inmediaciones de la presidencia municipal de Temoac. Las versiones periodísticas no coinciden por completo sobre el punto exacto. Algunas lo ubican dentro de su oficina. Otras hablan de una zona cercana dentro del complejo municipal o del momento en que se aproximaba a un vehículo. Lo confirmado es que el ataque ocurrió en el entorno inmediato del ayuntamiento y que el alcalde murió a causa de disparos. A esa hora,
El edificio debía funcionar como cualquier sede municipal. Empleados entrando y saliendo, ciudadanos buscando trámites, documentos pasando de una oficina a otra, teléfonos sonando, puertas abiertas y vehículos estacionados alrededor. Para los agresores, acercarse a ese lugar requería conocer más que una dirección. Necesitaban saber si el alcalde estaba ahí, si había policías en el acceso, si la entrada podía cruzarse rápidamente y qué ruta permitía abandonar la zona antes de que se activara el operativo. Los reportes señalaron nuevamente una motocicleta. Patrón recordaba el atentado de enero. 2 ruedas, poca superficie, escape rápido, capacidad de atravesar calles estrechas y tomar rumbo hacia comunidades cercanas. Algunos informes ubicaron la huida hacia Popotlán, aunque la Fiscalía no ha publicado todavía una reconstrucción definitiva del recorrido. La operación pudo durar minutos. La preparación, en cambio, debió comenzar mucho antes. Quien vigila un ayuntamiento puede hacerlo sin parecer extraño. Basta con observar desde un comercio, circular varias veces, estacionarse a distancia o recibir información desde dentro. Un edificio público no puede cerrar todos sus accesos ni tratar a cada ciudadano como una amenaza. Esa normalidad se convierte en una vulnerabilidad cuando el objetivo mantiene una agenda conocida. En el instante del ataque, los disparos rompieron la rutina. Dentro del inmueble, cada persona reaccionó con la información que tenía. Algunos buscaron resguardo, otros intentaron acercarse al alcalde. Alguien pidió apoyo, alguien avisó a los servicios de emergencia. En una escena así, los primeros segundos se pierden entre confusión, ecos y órdenes contradictorias. Los atacantes no necesitaban controlar el edificio, solo necesitaban crear una ventana de tiempo suficiente para disparar y salir. Cuando las primeras unidades recibieron el reporte, la persecución ya empezaba con desventaja. La motocicleta podía estar abandonando la cabecera municipal, mientras las patrullas todavía trataban de confirmar cuántos agresores eran, qué vehículo utilizaban y hacia dónde habían escapado. La respuesta oficial se desplegó en Temoac y municipios de la región. La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad se declaró en sesión permanente. En la 24 zona militar se mantuvo seguimiento de la situación. Policía estatal, corporaciones municipales, personal ministerial y fuerzas federales comenzaron a cerrar rutas y revisar información. Pero un cerco solo funciona cuando la descripción es precisa y la reacción es inmediata. En el oriente de Morelos, una motocicleta puede desaparecer entre caminos vecinales, incorporarse a una carretera o ingresar a una comunidad donde cualquier persecución abierta aumenta el riesgo para civiles. Los primeros minutos eran decisivos, y los agresores parecían haber calculado precisamente esa ventaja. Mientras las unidades buscaban a los responsables, el lugar del ataque quedó bajo control de la Fiscalía. Llegaron agentes de investigación, Ministerio Público y personal de servicios periciales. El edificio municipal dejó de ser una oficina y pasó a convertirse en un conjunto de indicios, casquillos, trayectorias, manchas, posiciones, cámaras, accesos, teléfonos y registros debían ser preservados antes de que el movimiento de empleados, policías o familiares destruyera información. Cada cámara podía revelar una parte: la llegada de la motocicleta, la ropa de los atacantes, el momento exacto, la dirección de escape, un vehículo de apoyo, una persona que observaba, una llamada hecha segundos antes. Cada teléfono podía contener otra: la agenda del alcalde, mensajes recientes, amenazas, reuniones, contactos, cambios de último minuto, números que se repiten, conversaciones eliminadas, fotografías, ubicaciones, audios. Cada policía asignado al municipio tenía que explicar dónde estaba, quién cubría el acceso, quién sabía que el alcalde había llegado, quién recibió el primer reporte, cuánto tardó la patrulla, qué cámaras estaban activas, si había escoltas estatales, si el protocolo había cambiado después del atentado de enero. Harfuch confirmó que Lavín contaba con protección policial estatal. También señaló que había otras personas relacionadas con el ayuntamiento bajo investigación y que las oficinas habían sido aseguradas. Eso colocaba la mirada en 2 direcciones al mismo tiempo: hacia afuera, para localizar a los autores materiales y al grupo que los envió, y hacia adentro, para determinar si alguien proporcionó información, permitió el acceso, alteró la seguridad o conocía de antemano la rutina del presidente municipal. El alcalde había sobrevivido a un ataque en carretera. 6 meses después, lo alcanzaron en el lugar donde debía estar más protegido. Esa contradicción era demasiado grande. Si el primer atentado había obligado a modificar protocolos, ¿cómo pudieron acercarse nuevamente en motocicleta? Si existía protección estatal, ¿dónde estaba en el momento de la agresión? Si el ayuntamiento estaba rodeado por policías municipales, ¿qué falló? ¿Fue una falla, una filtración o una operación tan rápida que la seguridad no tuvo capacidad de reacción? La investigación debía responder sin saltar a conclusiones.
El cuerpo de Valentín Lavín fue retirado del lugar mientras Temoac quedaba bajo un ambiente de miedo. No era solo la muerte de un alcalde, era el asesinato de un hombre que ya había recibido amenazas, sobrevivido a un atentado y quedado bajo investigación por posibles vínculos con grupos delictivos. Sus seguidores lo despidieron como presidente municipal. Sus críticos recordaron los señalamientos acumulados. Las familias relacionadas con casos de violencia exigieron que su muerte no cerrara investigaciones previas. Los grupos criminales de la región entendieron que el tablero acababa de cambiar. Cuando cae un alcalde en un municipio disputado, queda un vacío. Alguien debe controlar la policía. Alguien debe administrar permisos. Alguien debe acceder a documentos y cuentas. Alguien debe decidir si la estrategia de seguridad continúa o se modifica. Para las células criminales, ese periodo de transición puede ser una oportunidad o una amenaza. Por eso las autoridades estatales insistieron en preservar la gobernabilidad. No, era una frase protocolaria, significaba impedir que el municipio quedara paralizado, que la comandancia respondiera a intereses privados, que expedientes desaparecieran, o que una facción aprovechara el asesinato para imponer nuevas condiciones a comerciantes, transportistas y funcionarios. Durante los días siguientes, los investigadores trabajaron con dos cronologías. La primera comenzaba el 31 de enero, con el atentado en Amayuca, seguía con la licencia temporal, el regreso del alcalde, las amenazas públicas y terminaba con el homicidio del 22 de julio. La segunda era más antigua y más profunda. Incluía operativos contra los Aparicio y los Huazulco, la detención de la patrona, la captura de policías municipales, denuncias, investigaciones por extorsión y señalamientos relacionados con otros hechos violentos de la región. En esa segunda cronología aparecían nombres que llevaban años alrededor del poder municipal: Andrea Angelina N., ex tesorera y suegra del alcalde; Marisol N., esposa del alcalde y funcionaria del DIF; Giovanni Emanuel N., director de Seguridad Pública; elementos de la policía municipal detenidos antes del homicidio; y un conjunto de células criminales que, según las autoridades, obtenían dinero mediante secuestro, extorsión, cobro de piso y venta de droga. El 24 de julio, la revelación de Harfuch convirtió esas dos cronologías en una sola historia pública. El alcalde asesinado no era únicamente una víctima de la violencia política, también era una persona bajo investigación. Ese dato no justificaba su muerte, tampoco demostraba que el homicidio hubiera sido un ajuste de cuentas, pero obligaba a revisar sus relaciones, decisiones y conflictos. Las autoridades también examinaron señalamientos vinculados con los asesinatos del activista Samir Flores y de Sandra Rosa Camacho Flores. Organizaciones y familiares habían pedido investigar a actores políticos de la región, entre ellos Lavín. Que existieran peticiones o líneas de investigación no significaba que el alcalde hubiera sido declarado responsable. Sin embargo, esos expedientes mostraban que alrededor de su administración existían conflictos sociales y políticos mucho más amplios que una disputa electoral. Samir Flores había sido asesinado en 2019, después de oponerse al proyecto Integral Morelos. Su muerte se convirtió en símbolo de la violencia contra defensores comunitarios. Años después, la investigación seguía rodeada de críticas, omisiones y líneas pendientes. Sandra Rosa Camacho, activista y excandidata, también había sido asesinada. La fiscalía había contemplado citar a Lavín dentro de las indagatorias. Para quienes exigían justicia en esos casos, el asesinato del alcalde podía convertirse en un obstáculo. Una persona investigada ya no podía declarar, ya no podía ser confrontada con documentos ni responder preguntas. Su muerte podía cerrar una fuente de información o provocar que otros testigos guardaran silencio. Para los investigadores del homicidio, en cambio, esos antecedentes abrían nuevos posibles motivos: represalias, disputas, silenciamiento, rivalidad criminal, conflictos políticos o una combinación de varios. Ninguna hipótesis podía descartarse sin pruebas. Entonces llegó el lunes 27 de julio. La Fiscalía de Morelos anunció que había cumplimentado órdenes de aprehensión contra dos funcionarios municipales de Temoac. Marisol N. y Giovanni Emanuel N. fueron detenidos dentro de las acciones de la Estrategia Nacional de Combate a la Extorsión. No se trató de una presentación voluntaria. Existían mandamientos judiciales. La Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto había integrado datos y solicitado a un juez autorización para capturarlos. Eso indicaba que la investigación, por extorsión, tenía trabajo previo a la ejecución de las órdenes y no había nacido únicamente de la conmoción pública provocada por el asesinato. La carpeta seguía reservada. No se conocía públicamente quién era la víctima de la extorsión, cuándo ocurrieron los hechos, cuánto dinero se exigió, qué medio se utilizó, ni cuál era la participación concreta atribuida a cada detenido. Pero la naturaleza de los cargos era grave. La extorsión agravada no es una falta administrativa ni una irregularidad política.
Es un delito que puede involucrar amenazas, cobros, presión sobre comerciantes o familias, utilización de información privilegiada, y en los casos más delicados participación de servidores públicos o grupos armados. La detención del director de Seguridad Pública era especialmente sensible. Un jefe policial tiene acceso a información que cualquier grupo criminal desea. Despliegues, reportes, denuncias, ubicaciones de patrullas, identidades de agentes, cámaras, horarios, llamadas de emergencia y nombres de ciudadanos que piden ayuda. Si un fiscal acusa a un mando de participar en una extorsión, deberá demostrar actos concretos. No basta con su cargo. Deben existir comunicaciones, testimonios, movimientos, instrucciones o evidencia que lo relacione directamente con la conducta investigada. Pero mientras eso se discute ante el juez, el impacto institucional es inmediato. El hombre que debía dirigir la respuesta contra el delito estaba detenido por uno de los delitos que debía combatir. Y junto a él cayó la esposa del alcalde asesinado. Marisol ocupaba un lugar doble. Era parte de la familia y parte del gobierno municipal. Como funcionaria del DIF, tenía presencia pública y relación con programas de asistencia. Como esposa del presidente, conocía de primera mano sus movimientos, amenazas, heridas, periodos de recuperación y decisiones políticas. Eso no la convertía en responsable del homicidio, pero hacía inevitable que los investigadores revisaran qué información tenía, con quién se comunicó, cuándo comenzó la carpeta por extorsión, y si existía algún punto de contacto entre esa investigación y las amenazas contra Lavín. La diferencia entre sospecha pública y prueba judicial era crucial. En redes sociales, la secuencia se convirtió de inmediato en una acusación. Mataron al alcalde, y 5 días después, cayó su esposa. En un expediente, el orden debía ser distinto. Primero se identifica el delito, después se demuestra la conducta, luego se establece el vínculo de cada persona, y finalmente un juez decide. La fiscalía no podía unir las carpetas solo porque la historia pareciera encajar. Tenía que encontrar conexiones reales. Un mismo número telefónico, un pago, una reunión, una declaración coincidente, una cámara, un mensaje enviado antes del ataque, una orden dentro de la policía, una filtración de la agenda. O por el contrario, evidencia que demostrara que los dos casos no tenían relación alguna. Mientras Marisol y Giovanni eran trasladados para ser puestos a disposición judicial, dentro del municipio, el golpe era total. El alcalde estaba muerto, la presidenta del DIF estaba detenida, el director de Seguridad Pública estaba detenido, la extesorera, madre de Marisol y conocida como la patrona, ya se encontraba bajo proceso. Policías municipales habían sido capturados meses antes, y el gobierno federal reconocía que investigaba posibles vínculos del presidente municipal con 2 células delictivas. No quedaba una sola parte de la estructura local fuera de la tormenta. Desde el punto de vista de la fiscalía, el reto era impedir que la presión mediática contaminara el caso. La temporalidad de las capturas podía hacer creer que el homicidio estaba resuelto, cuando los autores materiales seguían sin ser presentados públicamente. Desde el punto de vista de los grupos criminales, la detención de 2 funcionarios podía significar pérdida de información, riesgo de declaraciones y posibilidad de nuevas órdenes de aprehensión. Desde el punto de vista de los policías honestos que permanecían en la corporación, cualquier compañero podía ser sospechoso. Cada patrulla, llamada y reporte iba a ser revisado. Y desde el punto de vista de los habitantes, la institución a la que debían denunciar una extorsión era la misma cuya dirección estaba bajo investigación. Ese es el daño más profundo cuando el crimen alcanza un gobierno municipal. No solo roba dinero, destruye la confianza. Una familia que recibe una amenaza deja de saber a quién llamar. Un comerciante duda antes de denunciar. Un policía teme que su reporte llegue al grupo equivocado. Un funcionario evita dejar documentos. Un testigo prefiere callar porque no sabe quién controla la oficina donde rendirá declaración. La extorsión crece precisamente en ese silencio. Los grupos no necesitan vigilar a todos si logran que todos crean que están vigilados. En Temoac, la captura de Marisol y Giovanni abrió la posibilidad de romper ese silencio, pero también elevó el riesgo. Si la carpeta contenía información sobre una red más amplia, los siguientes movimientos serían decisivos. Los agentes tendrían que asegurar teléfonos y dispositivos antes de que fueran borrados, solicitar registros de llamadas, comparar ubicaciones, identificar cuentas y transferencias, revisar denuncias previas, determinar si existieron pagos periódicos, establecer si algún vehículo oficial fue utilizado, comprobar si se emplearon instalaciones municipales, y analizar si elementos de la policía protegieron, acompañaron o permitieron actividades relacionadas con la extorsión.
Al mismo tiempo, el equipo que investigaba el homicidio debía reconstruir las últimas horas de Valentín Lavín. ¿Con quién habló? ¿Quién sabía que estaría en la presidencia? Si su agenda cambió, si recibió una llamada para acudir, si había una reunión programada, si sus escoltas fueron retirados, modificados o enviados a otro punto, si las cámaras dejaron de funcionar, si la motocicleta había sido vista antes, si los agresores recibieron apoyo después, si la amenaza de mayo provenía del mismo grupo que ordenó el ataque, y si el primer atentado de enero y el homicidio de julio fueron ejecutados por la misma estructura. Comparar ambos ataques podía revelar patrones: tipo de vehículo, número de participantes, forma de aproximación, horarios, rutas de escape, armas utilizadas, información previa sobre la ubicación del objetivo. Una coincidencia podía apuntar a un mismo grupo. Una diferencia podía demostrar que el segundo ataque fue encargado a otra célula o que la disputa había cambiado. También debían revisar la protección estatal asignada al alcalde, no para acusar automáticamente a los escoltas, sino para entender por qué el esquema no impidió el acercamiento. La protección de un funcionario amenazado depende de disciplina, rutas variables, comunicación permanente, evaluación de riesgos y control de accesos. Cuando una de esas capas falla, el atacante encuentra espacio. Cuando varias fallan al mismo tiempo, surge la sospecha de información interna. Pero la sospecha no basta. La historia de Temoac estaba llena de acusaciones, mantas, rumores y rivalidades. La única forma de separar una operación criminal de una coincidencia era seguir los datos. Por eso las detenciones del 27 de julio no cerraban el caso, lo abrían todavía más. Marisol y Giovanni debían comparecer ante un juez por la investigación de extorsión. La fiscalía tendría que exponer los hechos que les atribuía. Las defensas podrían cuestionar la legalidad de las capturas, la identificación de las víctimas, las pruebas y la forma en que fueron obtenidas. Si el juez encontraba elementos, podrían ser vinculados a proceso. Si no, la investigación tendría que corregirse o continuar por otra vía. En paralelo, la carpeta por el asesinato del alcalde seguía abierta. Los hombres de la motocicleta no habían sido identificados públicamente. No se había anunciado quién dio la orden. No existía una conclusión oficial sobre el móvil. Y no había una confirmación que relacionara a la esposa o al director de seguridad con la ejecución. Eso hacía que la escena final siguiera incompleta. Un alcalde bajo investigación entra o permanece en las instalaciones municipales. Alguien conoce su ubicación. Una motocicleta se acerca. Los disparos ocurren en un espacio que debía estar protegido. Los agresores escapan. El gobierno despliega un operativo. La fiscalía asegura las oficinas. Harfuch revela posibles vínculos con los Aparicio y los Huazulco. Y 5 días después, la esposa del alcalde y el jefe de la policía son detenidos por extorsión agravada. Cada hecho está confirmado por separado. La conexión entre todos todavía debe demostrarse. Pero incluso sin esa conexión judicial, el cuadro institucional es devastador.